Entonces, nada, mira, tenemos aquí un artículo, nos dice el título, frecuencia de contaminación de teléfonos celulares y estetoscopios del personal que labora en el servicio de urgencias. Y ya no solamente estamos hablando de celulares. Si ahora nos ponemos a pensar, hace un rato conversamos con el equipo, ¿no? ¿Por dónde pasan los estetoscopios? Imagínate nomás ahí en una sala de emergencia. ¿Cuántas manos, cuántos lugares se cae, el cuello, el bolsillo? ¿Qué caminos recorre un estetoscopio? ¿No es cierto? Entonces, este, digamos, artículo, ¿no?, nos ubica en otro ámbito del problema, ¿no? Con características más, digamos, particulares. En el resumen tenemos, ¿no?, como antecedentes, aquí ponen antecedentes, se ha resaltado la potencial repercusión del uso de algunos recursos tecnológicos, como estetoscopios celulares, como fomites en la expansión de diferentes infecciones. Dentro de los servicios de urgencia no se tienen reportes al respecto. En esta primera parte nos podemos dar una idea más o menos de qué es lo que está tratando de evaluar este estudio. Y la propuesta sería trasladarlo al formato PICOT, la P, ¿no es cierto? Personal de urgencias, perfecto. ¿Tenemos alguna precisión adicional en cuanto al tipo personal? No hay ninguna referencia a médicos, enfermeras, internos, residentes, estudiantes. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, personal de urgencia. Continuamos evaluando la propuesta de investigación, entonces. ¿Qué más podemos trasladar a este formato? Observacional, le dice, se tomaron cultivos, ¿no?, de estetoscopios y el teclado de los celulares del personal de servicio de urgencias. Se hizo un recuento de colonias, se aplicó una encuesta para ver la frecuencia de limpieza de los aparatos y para ver si el personal tenía información sobre su limpieza. Entonces, ¿qué adicionalmente tenemos aquí? Me decías, me comentaste el tipo de estudio. Es un estudio, según lo que dice, observacional. Si nos aventuramos, podemos decir o discriminar entre descriptivo y analítico. ¿Recuerdas el día de ayer qué características tenía lo analítico y qué lo descriptivo? ¿No es cierto? En este caso, descriptivo. ¿Qué es lo que van a describir en este estudio? Van a tomar cultivos, correcto. ¿Qué es lo que están evaluando? Eso es lo que está buscando este estudio, el identificar los gérmenes, los microbios, ¿no?, en celulares y en estetoscopios. Perfecto. ¿Tenemos algo más con esa información para poder incluir aquí? Intervención y comparación. ¿Tenemos en este estudio intervención y comparación? Recordando que una intervención involucra una aplicación de algo en los pacientes para poder medir si funciona o no funciona, si tiene algún efecto o no tiene algún efecto, ¿no? Recordar las charlas, los videos, alguna medicación, alguna droga. Eso es una intervención usualmente. Cuando el investigador aplica algo en los sujetos para poder ver si funciona o no funciona, para ver el efecto de ese aplicar algo. Este estudio tiene intervención, tiene comparador, no tiene, ¿no es cierto? Porque una intervención involucra que el estudio es un estudio experimental. Y este estudio, como lo vemos, es un estudio observacional, ¿no es cierto? Entonces, queda claro que no hay intervención. Esto es observacional, no es experimental. Y entonces nuestra variable outcome, respuesta, desenlace, nuestra variable final, esa variable que nos dice, y ya lo has mencionado hace un momento, ¿no?, sobre qué es lo que nosotros queremos decir algo. Lo que vamos a ver es, y en el título lo tienes más o menos, ¿no?, contaminación de teléfonos celulares y estetoscopios. ¿Correcto? Algo más en términos de variable que quieren evaluar, solamente van a evaluar frecuencia de contaminación de teléfonos, o hay algo más. Aquí mira, dice, el recuento de colonias se realizó, bueno, ese es el monitoreo usual para el crecimiento de las colonias, ¿no es cierto? Se aplicó una encuesta que indagó la frecuencia de limpieza, ¿no es cierto? Frecuencia de, ¿no?, limpieza, contaminación, y si contaban con información sobre su limpieza. Si bien el título corresponde a esta primera parte, ¿no?, frecuencia de limpieza, frecuencia de contaminación, también van a preguntar en la encuesta si el personal de urgencia cuenta con información sobre su limpieza. Entonces, en ese sentido, uno podría esperar una respuesta de sí, si tengo información de cómo limpiar mi celular, mi estetoscopio, o no, no tengo información, no sé cómo, ¿no? Es algo que también ellos van a evaluar al final del día. Van a presentar sus resultados, es también otra variable que ellos van a explorar.
y está identificable ahí en el abstracto, no en el resumen, probablemente. ¿Por qué? Porque para ellos la variable más importante, más relevante, donde van a centrar y de repente donde el servicio de urgencia se planea beneficiarse más, es de conocer y saber qué tan contaminados están los celulares y los estetoscopios de manera inicial, y lo refleja el título. Pero como una variable adicional que quieren explorar y aprovechar es, ok, vamos a aprovechar y preguntarles si, oye, ¿sabes cómo limpiar tu estetoscopio? ¿Sabes cómo limpiar tu celular? Sí, no. También nos puede dar información que complemente, ¿no? Porque si tenemos, por ejemplo, un 90% de contaminación de celulares y de estetoscopios, y además de ese 90% digamos, de contaminación, le agregamos, por ejemplo, ¿no? Un 70, 80, 90% de profesionales, de personas que no sabe, es como que la problemática se puede ver mucho más relevante, digámoslo así, ¿no? Entonces, en este caso también tenemos la otra variable que ellos quieren explorar, es que es conocimiento, ¿no? Sobre limpieza. ¿Sabes o no sabes limpiar tu celular? ¿Te han dado información? ¿Has tenido entrenamiento en cómo? La manera en la que la exploren, eso va a depender de la encuesta, va a depender del investigador, ¿no? Pero es más o menos por ahí. Entonces, tenemos, mira, aquí trasladado un poco la información del título, la información del resumen, que nos habla pues de claramente de en quién vamos a estudiar el problema, el personal de urgencias, que puede ser pues residentes, asistentes, personal de enfermería, personal técnico, en fin, no lo sabemos. Pero tenemos ya ubicado el ámbito, personal de urgencias, ¿no es cierto? Y esto nos puede también permitir eventualmente dirigir nuestra búsqueda bibliográfica, si queremos revisar algo parecido, ¿no? Problemáticas en urgencias, ¿no? En emergencias, que en otros lados se refiere también con ese término, ¿no? Tenemos un estudio con un diseño observacional, donde no vamos a aplicar nada, ¿no es cierto? Simplemente vamos a mirar qué es lo que está sucediendo, vamos a observar qué es lo que está sucediendo, y lo vamos a decir, esto está pasando, a través de una encuesta, que es una metodología bastante, digamos, estándar cuando uno quiere utilizar este tipo de diseño. Entonces, lo que finalmente en este grupo, haciendo esto, vamos a querer decir es algo acerca de la contaminación de los dispositivos y de los estetoscopios, que es la frecuencia, y además queremos decir qué tanto saben sobre su limpieza, ¿no? Quizás en el caso de elegir entre las dos variables que explican más abajo que quieren estudiar ellos, elegir una de ellas para colocarla en el título solamente y dejar la otra, tiene que ver quizás con la relevancia que le dan ellos a esta primera variable. Eso puede ser uno. Para ellos, como te decía hace un momento, puede hacer que sea mucho más importante el tener esta información de primera mano, porque de repente no la conocen, como hablábamos ayer, ¿no? No se sabe, no se tiene información acerca de qué es lo que está pasando. Entonces, para ellos esto es mucho más relevante y puede dar pie a propuestas, soluciones, otros estudios, qué sé yo, para ellos. Puede ser eso una de las razones, y que esto sea un bonus track. No vamos a aprovechar para que con esta encuesta también explorar esto, porque de repente a través de esto podemos hacer otro trabajo, otra cosa, qué sé yo, ¿no? De repente por una cuestión de relevancia, de importancia para el servicio, para el ámbito en el que desarrollan, esta respuesta es primaria para ellos, y por eso lo ubican en el título. Pero donde sí podemos elaborar un poquito más, y continuamos con el recordaris de ayer, ¿no es cierto? Cuando tenemos estas dos variables a estudiar, si nos ponemos a pensar un poco, podemos entrar en el escenario de los objetivos del estudio, ¿no es cierto? Que acá, curiosamente, a diferencia de otros abstracts, como que en las primeras líneas uno espera encontrar el objetivo, y es más, que aquí sea objetivo, ¿no? En muchos abstracts, recordarás en los artículos que hemos visto ayer, arrancan con objetivo, y en las primeras líneas te ponen el objetivo del RAS. Aquí, el antecedente te habla de algunas cosas, no te menciona directamente o explícitamente el objetivo. Esto que ellos plantean como antecedentes, volviéndola a leer, ¿no? Se ha resaltado la potencial repercusión del uso de algunos recursos tecnológicos como estetoscopios de celulares como fomites en la expansión de diferentes infecciones. Dentro de los servicios de urgencia no se tienen reportes al respecto. En esa primera parte, justamente, lo que se, digamos, identifica, tú puedes, digamos, relacionarlo con alguno de los conceptos que hemos conversado, que hemos discutido el día de ayer en esta sección inicial de antecedentes. Lo relacionas con algún concepto, te impresiona estas tres primeras líneas que están rotuladas como antecedentes aquí.
¿Cómo que te impresiona? Hablando en términos ya de terreno de avanzando luego del planteamiento del problema, ¿no? Con los conceptos que hemos conversado el día de ayer. Aquí tienes tú la repercusión. Ese es un concepto importante, ¿no? Hay ahí un impacto, hay una consecuencia, hay algo importante ahí, ¿no es cierto? Hay una repercusión, hay un efecto, hay un impacto al usar estos aparatos, estos dispositivos, y su relación con infecciones. Ahí hay un concepto y una idea muy importante. Hay un impacto de estos aparatos con las infecciones. Hay una relación, hay algo está pasando, algo que es importante y relevante. Y la segunda frase, ¿qué dice ahí? No se tienen reportes al respecto. Entonces tenemos dos ideas. Esas dos ideas, recordando un poco los conceptos que hemos visto ayer de planteamiento del problema, pregunta, investigación, pico, justificación, objetivo, ¿no? Todas esas cosas que hemos visto ayer. Estas dos ideas, estos dos conceptos, ¿te relacionan con alguno de esos temas que hemos visto ayer? ¿A qué se te, por decirlo de alguna manera, se te antoja que suena eso? La relevancia, el impacto, la repercusión, el valor, esos conceptos, ¿a qué etapa de lo que vimos ayer o a qué concepto, vale la redundancia, lo que vimos ayer te acerca? ¿Qué te está diciendo ahí el autor con eso? Oye, mira, los bichos y los celulares es un problema feo y no tenemos estudios en urgencias. ¿Qué te está diciendo ahí? ¿Qué te está transmitiendo ahí el autor? ¿Qué reconoces ahí en esas dos frases del autor? El valor, y eso es la justificación, ¿no recuerdas? La importancia, el valor, el aporte, lo que motiva el estudio, la ausencia de estudios previos, la repercusión, el impacto, ¿no? Entonces ahí tú tienes en esas líneas resumidas un poco de la justificación del estudio. Está diciendo por qué, qué es lo que me motiva a mí a hacer. Y así lo presenta. Y es identificable, ¿no? Ahora, como mencionó Otto, de la justificación que ellos de ahí denominan antecedentes, saltan al método. No tenemos el objetivo ahí. En el resumen, esas dos, tres primeras líneas están justificando el trabajo. A partir de lo que ya estamos conversando, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos discutiendo y lo que hemos hecho en Picot, me gustaría proponerte que plantees el objetivo del estudio. Ya que ahí no lo tienen, ayúdalo al autor y ponle el objetivo en pantalla, por favor. ¿Cuál sería el objetivo del estudio? Te puedes soportar y apoyar en tu diseño de Picot también, por supuesto. A veces ayuda mucho mejor, ya que lo tenemos ahí. Un estudio, mira, descriptivo, en el cual quieres saber la frecuencia de la contaminación de esos aparatos. ¿Qué verbo sería? Un verbo, recuerda, en los objetivos que vimos ayer, un verbo con un enfoque cuantitativo, un verbo preciso, claro, directo, recordando que el objetivo es algo muy dirigido, muy claro, muy concreto, muy concreto, muy específico, muy definido en cantidad, en medición, un verbo que te dé una idea de eso, teniendo en cuenta lo que tú quieres encontrar, ¿no? Con el título, ayúdate. ¿Qué es lo que va a medir? ¿Su variable cuál es? Frecuencia. Frecuencia, estamos hablando de una cantidad. Si acá, por ejemplo, somos 5. Frecuencia de uso de lentes, Maritza y yo. 2 de 5, que es más o menos un 40%. Esa es la frecuencia del uso de lentes en este hospital, en este aula. Ok. Entonces, lo que quieren encontrar es frecuencia de contenido. Eso es lo que quieren encontrar. Entonces, un objetivo con un verbo que dirige justamente la atención y enfoque a esa estimación que se quiere hacer. Lograr es un verbo un poquito alejado de la parte, digamos, de medición cuantitativa, teniendo en cuenta que vamos a ver una cantidad, ¿no es cierto? ¿Qué tanto, qué tan contaminados, cuántos celulares o cuántos móviles están contaminados, digámoslo así, ¿no? Al final yo voy a decir de repente, ¿no? Un 70% de los celulares están contaminados y un 30% de los estetoscopios están contaminados. Si esta es mi respuesta final, digamos, el objetivo, determinar. Directo, determinar. Este es el número, determinar. Y el resto del objetivo es el título. Y como decía Otto muy bien, cuando uno está frente a estudios descriptivos, ¿no? Observacionales, que son, digamos, uno de los primeros escalones para conocer un problema, como tu propuesta, ¿no es cierto? Saber cuánto riesgo ergonómico hay, cuánto riesgo físico hay, ¿no es cierto? Cuánto. En ese nivel inicial de investigación, nuestras respuestas usualmente están presentadas en porcentajes, cantidades. Mucho, poco, es una forma cualitativa de decirlo, pero al final toda nuestra estrategia hacemos para obtener porcentajes, el doble, el triple, 70%, 30%, más, menos, y clasificar. En ergonómico hay más, en físico hay menos, en hombres hay más, en fin. Pero
Apunta a esto, y sobre todo cuando tenemos en el título o en el texto mismo, ¿no? Frecuencias, ¿no? Conocimiento incluso, en este caso, conocimientos. La pregunta para responder aquí, eso habría que verlo exactamente en el material y métodos, porque podría ser, ¿no? O sea, ¿cómo identificamos si hay conocimiento o no? Preguntándole, ¿sabes o no sabes? Puede ser una cosa. Podría haber una escala para medir conocimiento, no sabemos, estoy inventando, pero podría ser. Y una escala que te dé un puntaje. Más de 5, sabes, menos de 5, no sabes. Tú haces esa escala a todo tu personal y obtienes que de repente pues un 30% tiene más de 5 y un 70% tiene 5 o menos. Entonces, la mayoría no sabe, está jalada, digámoslo así. Pero igual, esta variable también, en términos generales, sin aventurarnos a leer en profundidad cómo evaluar un conocimiento, pero grosso modo, podríamos decir que cuando hablamos de estudios observacionales descriptivos, frecuencias, cantidades, ¿no? Esto, porcentajes. Los objetivos generalmente arrancan con esta partícula, con determinar. Hay a veces algunas corrientes que te dicen determinar no, porque determinar suena a determinismo y la ciencia no es determinista y no sé cuánto. Bueno, son gustos y colores, ¿no? Pero en general, y es un verbo que es muy, muy dirigido, muy, muy claro cuando uno entra en este terreno de la investigación descriptiva observacional. Lo es ahí y es el estándar. Cuando uno se encuentra con bibliografía, uno va a encontrar determinar la frecuencia de contaminación de objetos de uso cotidiano dentro del mismo, o sea, se refiere al servicio de urgencias, con la finalidad de determinar si es necesario, mira tú, implementar estrategias para limitar la transmisión de enfermedades infecciosas por este medio, las cuales en definitiva podrían repercutir en la morbimortalidad de pacientes tanto del propio servicio como del resto del hospital. Aquí, a continuación del objetivo, que hablamos un poco esto del alcance posterior al estudio, ¿no? Que una cosa es el objetivo del estudio, determinar la frecuencia, 70%, se acabó el estudio, ese es el objetivo, logrado, ya está. Y otra cosa es lo que me gustaría que suceda, o lo que me gustaría hacer, lo que me gustaría que pase después de mi estudio. Y eso no es el objetivo, ¿no es cierto? Eso tiene que quedar muy claro. Entonces aquí también, ¿no? Ponen, ok, el objetivo nos parece determinar la frecuencia. Dicen, al determinar la frecuencia, yo voy a determinar si es necesario implementar estrategias. Evidentemente, se entiende que si yo encuentro que hay un 90% de los estetoscopios contaminados, tengo que hacer algo, ¿no es cierto? Un plan, entreno, reviso, hago una estrategia, algo, o sea, se entiende, claro que sí. Pero el objetivo del estudio es determinar la frecuencia, no es crear una estrategia, disminuir la contaminación, mejorar el lavado de los... Eso no es el objetivo, porque mi objetivo era determinar la frecuencia. ¿Y por qué quería yo determinar la frecuencia? Porque los estetoscopios celulares, estos son portadores de bichos, en urgencias, no hay investigación. ¿Por qué? Está justificando, está diciendo, oye, ¿qué es lo que hace necesario este estudio? Oye, los estetoscopios, los móviles son los bichos ahí y en urgencias no hay investigación sobre eso. Así lo justifico. Ese es por qué. ¿Y qué espero encontrar o qué espero responder? ¿Qué tan contaminados están? La frecuencia. Punto. Ahora, acabado el estudio, logrado el objetivo, alcanzada la validez interna, lo que yo voy a hacer es, después, hacer planes, entrenar a la gente, medir estrategias de prevención, hacer estrategias de prevención, perdón, qué sé yo. Claro que sí, porque justamente ahí viene el valor posterior al estudio en cuanto a lo práctico, lo aplicativo, ¿no es cierto? No solamente hacer estudios para que quede un papel, sino para que ayude a mejorar. Claro que sí, porque tengo esto, entonces ya, esto va a decirme, miren, necesitamos hacer algo. Necesitamos entrenar, necesitamos supervisar, necesitamos mejorar procesos, necesitamos, claro, pero todas esas cosas de necesitamos y que se pueden hacer y que pueden ser necesarias y que pueden ser útiles, no son objetivos del estudio. El estudio ya acabó. Entonces, muy claro, el objetivo no puede ser implementar estrategias, mejorar la limpieza, hacer que hayan menos estetoscopios contaminados. No, el objetivo era determinar la frecuencia, punto, de este trabajo puntual. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Porque por más que conocimiento sobre limpieza no esté en el título, no lo veas en el abstract, no esté ahí en el resumido ni nada, está aquí presentado como dice otro. Entonces está aquí claramente. Es un dato que ellos han evaluado, que han examinado, que han medido. Entonces es parte clara del estudio, ¿no?
A lo que vamos es que ellos han medido la variable conocimiento de limpieza también. La han medido y están presentando los resultados acá, ¿no? Están diciendo, oye, 91% no sabe cómo limpiar estas cosas. Esa es una variable que ellos han medido. La forma en la que la han medido, bueno, eso se puede detallar en el estudio, ¿no? Pero han medido esa variable, o sea, han tomado ese dato, lo han analizado y lo han presentado. Eso es parte de los objetivos, que como veíamos ahí, frecuencia y conocimiento. Son dos cosas que ellos han medido y que tienen que ser redactadas y claras en el objetivo. El objetivo del título, si se quiere, es este, pero también tiene un objetivo en cuanto a conocimiento. Son dos. Determinar también el conocimiento sobre limpieza de teléfonos y celulares en el personal de salud que trabaja en el servicio de urgencias del Hospital Pepito en el año 2009. Es una frecuencia, exactamente, lo presentan como conversamos en un porcentaje. Probablemente hayan hecho, no sé, estoy inventando, ¿no? Nuevamente, ¿sabes limpiar? ¿No sabes limpiar? Sí, no. Y vas contando, ¿no? O sea, a 100 entrevistas y 91 te dicen que no, 91% no saben limpiar. Y ya está. Y lo presentaron como 91%. ¿No? Entonces, es igual como conversamos. Se presenta en un porcentaje. Ahora, si tú hicieras un estudio en el cual no vas a cuantificar, no vas a medir, sino es un estudio cualitativo, en el que entrevistas a una persona simplemente y conversas, ¿cómo limpias el celular? Así. Y es un estudio cualitativo, en el que no mides nada y presentas la información con un enfoque cualitativo. Evidentemente el objetivo probablemente no sea determinar. Hay cambios, por supuesto. Son sentimientos, sentires, pareceres, es otro tipo de investigación, es otro enfoque. Conocer, explorar, algo más abierto, más inespecífico, ¿no? Por la naturaleza de tu enfoque al investigar. Y reiteramos nuevamente, ¿no? Con este ejemplo y como todos los ejemplos, un mismo problema, un mismo aspecto, el problema se puede ver de diversas maneras. Lo que hay que tener para no superponer, no confundir, es claro la manera en la que nosotros vamos, particularmente en un estudio determinado, a atacar un problema. Y eso es lo que hay que tener muy claro, ¿sí?